tardes. Estábamos aquí haciendo tiempo para que fueran las 7 en punto, que la puntualidad es una virtud que hay que conservar. Bienvenidos un día más, un día muy especial, porque hoy hace, bueno, un año que empezamos estas charlas en remoto. Parece mentira que haya pasado un año ya y que llevemos un año más o menos varados, ¿no? Sin poder viajar o sin poder salir a recorrer ese planeta tan maravilloso en el que vivimos. El que no se consuela es porque no quiere, dicen. Nosotros hemos encontrado esta manera de consolarnos y esperamos que os ayude, pues a lo mejor a seguir soñando, porque muchas veces lo he dicho, que viajar es soñar y todo viaje empieza, pues, bueno, mirando un mapa, leyendo un libro o simplemente dejando volar la imaginación hacia esas literaturas de la infancia o de la adolescencia o a algún recuerdo, fragmento de conversación, cualquier cosa que a los que tenemos ese sí que es un virus, pero bueno, el wanderlust, el amor por el viaje, pues nos enciende enseguida la lucecita y nos ponemos a elucubrar, ¿no? Quería dar las gracias a Better Brand Experience, como no puede ser de otra manera, por este año que llevamos ya juntos haciendo estas charlas, que para mí son un privilegio y siempre lo digo, lo he dicho muchas veces, por los invitados con los que cuento y sobre todo, aunque suene peloteo, por vosotros, ¿no? Que sois los que al final nos hacéis seguir aquí, ¿no? Así que muchas gracias, también muchísimas gracias a Viajes El País, que va de la mano con Better Brand Experience y con quien llevamos años formando parte de un proyecto precioso y que intenta acercar los destinos más lejanos o las rutas más fuera de ruta, valga la redundancia, a todos vosotros, queridos viajeros, ¿no? Hoy también tengo que dar las gracias a la revista Viajar. Yo creo que todos conocéis la revista Viajar. Tenemos con nosotros a su directora, a Mariano López, hoy aquí con nosotros. En poquísimos minutos ya va a estar también, le podréis ver. Y quería dar las gracias a Viajar porque es un privilegio poder contar con Mariano, ¿no? Aquí está Mariano. Antes de saludarle y entrar en una vorágine de charla viajera, que probablemente yo me he puesto el despertador para que no se nos vaya la hora, porque es tal placer escuchar a Mariano y charlar con él de viajes que yo me quedaría aquí 4 o 5 horas, ¿no? Sí quería deciros a todos, queridos oyentes / espectadores, que la manera de interactuar con nosotros, fundamentalmente con Mariano, si tenéis preguntas para él o si queréis hacernos algún comentario, es a través del chat, ¿no? Y para todos los que nos estáis siguiendo por otros canales, como por ejemplo Facebook, pues podéis también lanzar las preguntas y nuestro querido Sergio, que aunque no se le ve, es la parte fundamental de estas charlas, pues nos las transmite, ¿no? Así que vamos a darle. Mariano, tienes que activar tu micrófono para saludar. Pero yo te saludo ya. Buenísimas tardes, Mariano. Es un placer que estés aquí realmente, porque, como estaba diciendo hace pocos minutos, llevamos ya un año justamente, bueno, creo que fue el día 23 cuando empezamos, o más o menos, ¿no? Pero se cumple un año ahora desde que no nos quedó más remedio que empezar estas charlas, que se han convertido en una tradición que yo creo que es una tradición muy bonita, que evidentemente no, esto es como si te gusta el chocolate, pues no hay medias tintas. Pero bueno, dentro de lo que es no poder viajar, por lo menos así dejamos volar la imaginación. La primera pregunta que me viene a la mente es ¿cómo estás llevando tú este no viajar o viajar poquito y por la península ibérica? Porque quiero incluir también Portugal, aunque ahora tampoco podemos ir ahí. Pero ¿cómo lo has llevado? ¿Qué ha supuesto para ti, que eres, pues, y yo lo sé, un grandísimo viajero, este frenazo que nos ha dado la vida, ¿no? Buenas tardes, lo primero también, Jorge, y muchas gracias por la presentación, por tus palabras, y muchas gracias también, claro, a Travel Brand Experience y a las personas que ahora nos están escuchando, con quienes compartimos pues esa afición, ese placer por viajar, por soñar, y yo creo que estas charlas por las que hay que felicitarte y felicitaros a todo el equipo que hay detrás, yo creo que son de las cosas que se van a quedar, espero que se queden cuando ya podamos viajar, porque no deja de ser algo que estimula el viaje, que nos permite charlar, compartir ideas, preguntas, cosas. Qué mejor fundamento y apoyo para viajar que tener un club, digamos, de viajeros entregados donde podamos hablar tranquilamente de las cosas que nos divertimos y de las cosas que a lo mejor no son tan divertidas, o de preguntas o de lo que sea. Yo, ¿cómo lo llevaba? Pues mal, porque Paños calientes. Vamos, yo resumo muy rápido. Fíjate,
yo creo que hay dos facetas, digamos, una como viajero, que comparto, fíjate, amigos, compañeros y tal, que ya 2 meses después de tener restringida la movilidad, ya decía, pero ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Pero cuándo vamos a poder viajar? Pero yo me muero de ganas. Que fíjate, yo creo que ahí habría que ser optimista y sacar alguna conclusión positiva. No sé si la compartís todos o la compartes tú, Jorge. Y es la conclusión, primero, de que quizá hemos advertido con más claridad que nunca hasta qué punto necesitamos viajar, hasta qué punto viajar forma parte de nuestra vida. Es una necesidad, no es algo que digamos sea accesorio de lo que podamos prescindir o demorar. No, 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 es algo que necesitamos. Yo creo que vamos a salir, porque vamos a salir de esta pandemia, de esta situación, con una visión de los viajes y de nuestra propia relación con los viajes, digamos, diferente, o por lo menos más consciente, si no es diferente, más consciente de lo que era antes. Yo decía, yo tengo esa faceta, digamos, de viajero que comparto estos elementos que estamos contando, pero también tengo la faceta, digamos, de profesional, es decir, de periodista, de redactor de una revista de viajes, que por cierto cumple el mes que viene su número 500, que ya son números, 40 y tantos años. Bueno, pues fíjate, en una revista de viajes que se supone que tiene que dar cuenta de qué pasa en el sector de los viajes, qué nuevas ideas, qué nuevos destinos, y que además su principal fundamento es comunicar ilusión por viajar, estimular el viaje, incentivar la aventura, pues nos encontramos con que ha sido un año, pues bueno, el peor año de la historia de los viajes, del turismo y tal. Con lo cual, me remito al resumen anterior. Dice, ¿qué tal estos años? Este año, pues mal, tirando a muy mal. La verdad, Mariano, es que, a ver, yo el que no se contenta es porque no quiere, ¿verdad? Lo hemos comentado aquí más de una vez, ¿no? Yo que soy un fanático además de los mapas en papel, que no reniego de las tecnologías ni mucho menos, pero sí que a mí lo de desplegar mapas y empezar a ver carreteras, rutas, geografía, en fin, no sé, ¿no? Me apasiona. He redescubierto muchas zonas, por ejemplo, Castilla y León, que la he explorado bastante a fondo el verano pasado, de una manera maravillosa. Estamos haciendo estas charlas, estamos trabajando en algunos proyectos maravillosos que algún día contaremos aquí y por supuesto, de tu mano. Pero ya, yo creo que ya lo que hay sobre todo son, bueno, yo creo que va a ser una desbandada brutal cuando ya podamos viajar, estemos todos vacunados y se relajen un poco las restricciones también. Estoy hablando de viajes a países a los que nos llevan nuestros proyectos, expediciones y viajes un poquito, quiero decir, a Europa yo creo que se va a poder volver antes, o las típicas escapadas urbanas de 4 o 5 días en la ciudad. Yo creo que eso va a ser más fácil que se produzca antes que, por ejemplo, volver a países de África o de algunas zonas de Asia o bueno, o en general del planeta. Fíjate, como hoy vamos a hablar de viajes legendarios, que es algo que me maravilla, porque no sé si, bueno, yo creo que estoy viendo muchísimos de nuestros oyentes barra espectadores que son repetidores, que están siempre aquí con nosotros, o muchísimas veces amigos viajeros que veo aquí, que hemos tenido el privilegio, pues Álvaro, que estuvimos en Australia, a Pedro, que lo estoy viendo, a Joaquín, a mucha gente, ¿no? Ahora seguiré mirando a Rosa. Esos viajeros que se metían, porque estaba haciendo memoria, las fuentes del Nilo, ¿no? Por empezar con algo suave y que no tiene casi complicaciones, irónicamente, estuvieron casi 9 meses. Ellos empezaron el viaje desde Zanzíbar, ¿no? Para seguir la ruta de los esclavos, o sea, es decir, en vez de remontar el Nilo desde Egipto, para encontrar las fuentes del Nilo decidieron Richard Barton, pero ojo, el expedicionario, no el actor, y Speke, y decidieron entrar desde ahí, ¿no? Desde el Índico. ¿Tú te imaginas, o sea, nosotros llevamos 12 meses, vamos a poner, ¿no? Sin poder viajar. ¿Tú te imaginas 9 meses tratando de encontrar las fuentes del Nilo, Mariano? Tuvo que ser bestial, ¿no? Claro, pero fíjate, muchos de los viajes de esa época, y no digamos de las anteriores, cualquier viaje que se iniciaba duraba meses, meses o más de meses. Fíjate, hace poco estaba, bueno, pues por razones de trabajo y tal, curioseando por un reportaje sobre Nueva Zelanda, que es un destino que está, bueno, que ha estado protagonista porque sus medidas de protección frente al virus
pues han resultado mejores que otras. Y uno de los clásicos de Nueva Zelanda, de los sitios que más llaman la atención, es un fiordo que tienen en la costa de los fiordos, en el sur oeste de la isla sur de Nueva Zelanda, que se llama Milford Sound. Sound como sonido, aunque la palabra sound, esta palabra sound es alemana, que tiene un origen germánico y de alguna manera lo que viene a significar es algo así como boca estrecha, aunque sea igual que luego la palabra latina que tiene que ver con sonido. Pero era una denominación que muchos navegantes del norte de Europa ascribían a esas bocas estrechas que veían que se canalizaban en el mar y, por ejemplo, en la isla conocemos mejor en la versión, digamos, escandinava, Sund. Bueno, Milford Sound, que me enrollo, No, Milford Sound, lo que decía yo, es también muy conocido, ya lleva muchos turistas, es el lugar probablemente más visitado de Nueva Zelanda, porque Rudyard Kipling dijo una vez, o se cree que dijo una vez, que era la octava maravilla del mundo. Bueno, yo eso lo había leído, lo había visto muchas veces, pero hace poco me dio por curiosear, porque al final lo que hablamos, cuando hablamos de viajes y de la vida y de todo, hablamos de la curiosidad, sí. ¿En qué momento había dicho Rudyard Kipling eso y por qué? Entonces resulta que lo que me encuentro curioseando y viendo, hay muchos de los diarios de Kipling que están publicados, hay un club, digamos, que reúne obras de Kipling y que además es accesible a través de internet, te lo puedes descargar, etcétera. Y lo que cuenta es que Kipling inicia un viaje a Nueva Zelanda, pero no para ir a Nueva Zelanda, sino para ir a Samoa. Y lo hace para ir a Samoa porque quiere conocer en persona a Robert Louis Stevenson. Fíjate qué viaje. Es decir, el autor del libro de la selva admira y desea conocer al autor de la Isla del Tesoro. Y se embarca meses, meses, porque hablando hoy, perdón, ahora volvemos al hilo, y se embarca meses desde Inglaterra, desde Southampton, da la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, sigue camino, pues fíjate qué viaje, hasta que llega a Nueva Zelanda, Australia, Nueva Zelanda, y en Nueva Zelanda su intención era viajar a Samoa, que tampoco es algo que se diga así tan fácil y tan alegremente, pero los horarios, vamos, las agendas de los barcos de entonces, pues bueno, se le complican y se encuentra con que probablemente si quiere para ir a Samoa tendría que volver a Inglaterra un año después. Y su editor le dice, esto no puede ser. Usted me tiene que entregar los libros que tengo contratados. Ante todo, ese es el asunto. Y bueno, Kipling habla bien de los neozelandeses, dice que le gustan, son gente que le gusta hablar de los conejos, de las ovejas y los disparates de su presidente, un presidente que en aquella época pronosticaba que en el siglo XXI las mujeres mandarían en Nueva Zelanda y no se equivocó absolutamente nada. Lo clavó. Entonces le parecía un disparate. Y habla de que la costa de los fiordos, bueno, no sé, yo no estaría muy seguro si habla exactamente de ese fiordo, pero sí de la costa de los fiordos, es la octava maravilla del mundo. Volvemos, y prácticamente cada viaje que nos encontremos, empezando por el famoso y ficticio La Vuelta al Mundo, no tan ficticio, porque como sabes, lo siguieron ese itinerario dos periodistas enviados por dos periódicos estadounidenses. Bueno, pues simplemente embarcarse en un barco de vapor, y ya eran barcos de vapor entonces, no eran veleros, para intentar, bueno, coronar un elemento, pues era estar 2 meses, 1 mes y medio en el barco. Evidentemente, un par de siglos atrás, eso significaba, el mismo viaje significaba 3 meses, 4 meses en el Claro, barco. es que, claro, Mariano, mira, nos dice Joaquín Campo que es mucho más divertido y apasionante, entre comillas divertido, estar 9 meses buscando las fuentes del Nilo que estar encerrado en casa. Joaquín, estoy completamente de acuerdo, vamos. Claro. Vamos, pero ¿dónde va a parar? Como si me dices 12, 14 o 20 meses, ¿no? Yo creo, fíjate, y luego quiero que volvamos a la vuelta al mundo en 80 días, que las nombro así un poquito de pasada, pero quiero que volvamos, obviamente, viajes legendarios están íntimamente ligados a la literatura, por supuesto. Yo soy berniano, además, porque crecí con él. Yo creo que las literaturas, lo decía al principio, las literaturas de bueno, no tanto de la primera niñez como de cuando ya empiezas a ser un chavalín, ¿no? De 9 a 12 años y luego ya la adolescencia.
se te quedan marcadas y de alguna manera siempre terminas volviendo a ellas, ¿no? Para mí, por ejemplo, también está Salgar y hay muchos, ¿no? Todos los que has nombrado también, Stevenson, por supuesto. Bueno, en mi familia también me metieron a Conrad muy jovencito, pero vamos, me encantó. Pero me refiero que cuando hablamos de viajes legendarios, o sea, en la época actual, como lo hacemos todo en avión, y por eso quiero que volvamos a la vuelta al mundo en 80 días, porque hoy en día dar la vuelta al mundo la puedes dar de 1000 millones de vueltas, de maneras, y siempre pues en periodos de tiempo muy pequeños, ¿no? Porque contamos con el avión, ¿no? Pero esa forma de viajar, que además yo intento siempre llevármela conmigo, y mis grupos lo saben, y por cierto, también saludo a Gloria, que la acabo de ver aquí. Un beso, Gloria. Siempre me los llevo a esa forma de viajar antigua, es decir, romántica en el sentido decimonónico del término, o si quieres, pues como estos exploradores que pasaban las de Caín, o sin llegar a ese extremo, pero que valores también el camino, ¿no? O sea, cada día, ¿no? Hace poco tuve la suerte de estar, perdona, y ya te dejo, tuve la suerte de estar con Fran Contreras, un compañero y además gran persona que ha presentado un libro sobre el Camino de Santiago, y él habla cuando habla del Camino de Santiago también se refiere a que el camino te posea de alguna forma y lo disfrutes sin prisa por llegar, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, Mariano, no sé. Claro, fíjate, eso, el camino yo creo que también efectivamente Santiago es un magnífico ejemplo. Y lo tenemos ahí al lado y precisamente mucha gente ha descubierto el valor del camino, y que podríamos incluso decir, extrapolando el valor del viaje. Para ir a Santiago no nos hace falta apenas nada, podemos coger mañana un tren, quizá el año que viene incluso sea más rápido, podemos coger el coche, podemos coger un avión. Hay 3 aeropuertos en Galicia, que además es un tema ese polémico, porque hay tantos, y con lo cual es facilísimo ir a Santiago. Pero mucha gente prefiere, fíjate, arrancar prácticamente los Pirineos y andando, una manera realmente antigua de moverte, andando, ir empapándose de ese viaje y de lo que significaba ese viaje. Es una experiencia que atrae mucha gente de fuera de España también, porque tiene un valor especial. Yo, fíjate, no he tenido muchas oportunidades de vivir ese tipo de viaje. Probablemente una fuera en el transmongoliano, transiberiano, ya sabes, la variante que hice tal. Ahí el viaje que hice fue los 7 días en tren. Tenía un punto de locura, decir, oye, pero vas a estar 7 días metido en el tren, durmiendo en el tren. Solo bajábamos en las estaciones. En algunas se paraba un par de horas, pero en general vivíamos en el tren. Ahí me dijo el que me animó a hacer el viaje, ya verás como primero va a ser el viaje más relajado de tu vida y os lo vais a pasar fenomenal. Iba con unos amigos y la verdad es que fue un viaje fantástico. Pero me quedo con un detalle. Arrancamos en Moscú y todos los días el tren, primero íbamos cambiando la hora, porque Rusia es uno de los últimos países en modificar este asunto de los usos horarios. En Moscú, la estación del oeste de Moscú, digamos, con lo que tú te encuentras dentro de ese tren, podía ser muy parecido a lo que te encontrarías en una estación en Frankfurt, en Venecia, en Madrid, en Barcelona. Es decir, la gente que se sube a ese tren en Moscú no es muy diferente en casi ningún aspecto de lo que podíamos ser nosotros. Es decir, te reconoces como europeo en Moscú. Según el tren se va moviendo, van cambiando paisajes, va cambiando la gente dentro del tren, va cambiando la comida, va cambiando la gente que se ofrece. Es decir, realmente te estás acercando a Asia a la velocidad del tren, que no es una gran velocidad, por cierto, y al ritmo de esos días que va a estar. Por lo tanto, ese viaje adquiere ya, el propio camino hacia Asia adquiere un valor, a mi juicio, mucho más interesante que coger aquí un avión y bajarte en Pekín. Hombre, pero ¿dónde va a parar, Mariano? Vamos a ver, mira, aquí además están con nosotros varios pioneros valientes que hace, bueno, en 2019, va a hacer 2 años, bueno, 1 año y medio, volvimos de Pyongyang hasta Pekín en lo que se conoce como el ramal del Transiberiano, pero lo hicimos al revés para salir de allí, lo cual te hace sonreír más. Bueno, de hecho, en fin, hay anécdotas, luego si quieres contamos alguna. Pero realmente, mira, lo que te iba a decir es que solamente hacer ese ramal es una experiencia increíble, también porque estás en Pyongyang. Pero yo, el transiberiano, como tú lo hiciste, es decir, montarte en Moscú y bajarte en Vladivostok, ese es un viaje que yo quiero hacer con mis viajeros. Pero tal cual.
Y luego ya veremos si a lo mejor en el lago Baikal o en Irkutsk, pues paramos y nos bajamos y hacemos una noche de hotel o alguna cosa parecida, ¿no? O igual también en Ulan Bator. Pero yo de Vladivostok, para hacer Ulan Bator, habría que ir a Vladivostok y volver hasta Ulan Ude Puede ser. y después bajar a Ulan Bator y luego ya a Pekín, que yo Pekín, sinceramente, o sea, que nadie me malinterprete, Pekín, si no lo conoces, hay que conocerlo, pero yo ese día, cuando lleguemos con el transiberiano, transmongoliano, yo me voy de la estación de tren al hotel a descansar y luego al avión. No, pues Jorge, si me permites, la entrada que hace el transmongoliano en China es Sí, muy especial, recordarás, porque justo, digamos, la entrada hay un fragmento de la muralla sí. y la visión que tienes ahí de la muralla justo cuando cruzas la frontera de China. Además, normalmente ese tren lo hace de madrugada, es una zona así de nieblas y tal y cual, y tiene una magia especial, te encuentras con un pedazo de la leche de la muralla china Sí. que no tiene nada que ver, digamos, con la experiencia que podemos llamar turística de Badalín, a 90 kilómetros de Pekín y tal, que eso es diferente. Pero ahí sí, ese otro embrujo que tiene China y que te puedes encontrar con esa China en la que probablemente tienes en tu imaginación de relatos, esa China misteriosa y tal. Muy Sí. diferente, fíjate, en Pekín cogimos tiempo después otro tren, el Expreso 98, le llaman 98, bueno, porque lo inaugurado un año después de la devolución de Hong Kong a China, y es el que cruza todo el principal eje industrial de China, de Pekín A Hong Kong. pasa por Wuhan, la célebre Wuhan, ahora Sí, que ya todo el mundo sabe ya dónde está Wuhan. exactamente por Wuhan y baja hasta Cantón y luego, bueno, puedes enlazar a Hong Kong que está al lado. Bueno, yo fíjate, imaginaba que el paisaje que nos íbamos a encontrar, cruzas el río Amarillo, cruzas el Yangtze, el paisaje que nos íbamos a encontrar iba a ser en algunos momentos parecido a esa frontera del tren de China y me iba a encontrar campos con búfalos de agua, con aquellos gorros que yo recordaba de chaval que había en la feria del campo, del mandarín y tal, que va, es una China industrial de ciudades parece inacabables, de millones y millones de personas con grúas, con escaletris, con más grúas y tal. Prácticamente no se ve una brizna de hierba de Pekín a Hong Kong. Entonces, entiendo que esa visión de Pekín, que es una ciudad... No, a ver. No, no, ojo. Si yo te digo, yo me he encontrado bien, yo creo que en todos los sitios, pero también reconozco eso, que una persona que, por ejemplo, ha conocido Pekín con las bicicletas, yo recuerdo las bicicletas y Bueno, un es que yo carril también, pequeñito. Mariano. Es que yo también, Mariano. Es que yo llegué allí después de Tiananmen, quiero decir, del año 89. Quiero decir que es que, claro, Pekín, con motivo de la Olimpiada de 2008, se transformó profundamente. Y evidentemente una ciudad que tiene unas distancias que son las mismas que tiene en el fondo Shanghai. Luego yo, por ejemplo, una vez que remonté el Yangtze, antes de las tres presas, terminamos en Chongqing, que no es Chinchón, es Chongqing, 32 millones de habitantes. Es que Así eso es. no te cabe en la cabeza. No te cabe en la cabeza. No, Pekín, por supuesto, es una ciudad que hay que visitar y además yo creo que tiene un encanto, hay que sabérselo encontrar, porque si te pones a pasear por según qué barrios, te va a encantar. Y también hay mucha modernidad que hay que explorar y que no tiene nada que envidiar, por ejemplo, a Tokio o a Seúl, ¿no? Que muchas veces son las ciudades que se ponen como el parangón de la modernidad, bueno, desde el punto de vista del cómic, de la electrónica y de muchos otros aspectos, y tienen razón de hacerlo. Pues estoy pensando en Shibuya, en el barrio de Tokio loco este, ¿no? Que hay, por ejemplo, ¿no? Pero cuidado con Pekín. No, yo lo que me refiero que, por ejemplo, Yunnan, pues obviamente Yunnan es la China más antigua. Cuando yo remonté el Yangtze, llegas a Fengdu y llegas a sitios muy remotos a donde no han llegado las grúas y los edificios rascacielos todavía. Y, por ejemplo, por supuesto, Xinjiang, que está en Gobi. A mí me encanta Taklamakan. Debería haber nacido beduino, quizá nací beduino y todavía no me lo han notificado, pero yo adoro el desierto. Entonces, para mí, Taklamakan, que son las últimas estribaciones de Gobi, con el Tian Shan cerca, que luego llegas a los Pamires, luego te metes en el valle de Wahan, que ya es Afganistán, Tayikistán, Pakistán y Afganistán. Toda esa zona de China tampoco es, aunque lo están destrozando los Han, porque están haciendo lo mismo que en Tíbet, y lo están, digamos, repoblando bueno, uigures, cada vez quedan menos, por desgracia, pero son zonas de China. Taskurgan, por ejemplo, es un enclave que todavía tiene esas reminiscencias de los gorros de los que tú hablas. No, yo, fíjate, siempre comento y tal cuando dices, ¿qué es
¿qué es lo más llamativo del momento histórico que estamos viviendo? No me refiero tanto a la pandemia como No, no. a lo que podríamos llamar la década o esta década. Yo siempre cuento que hay dos acontecimientes que marcan la historia de estas décadas, que son Internet. Internet es el gran motor de la transformación de todo, y el cambio en China, que hayan salido 800 millones de personas de la pobreza. Eso es una transformación espectacular que tiene sus elementos. Fíjate, hace no tantos años, pero podría decir que quizá 18 por ahí, bueno, con la revista participé en un premio de relatos, un premio que se llamaba Grandes Viajeros, convocado por Ediciones B, y estábamos en el jurado Rosa Montero, Luis Sepúlveda, un gran escritor y amigo que este año murió por la COVID en Gijón, y bueno, se convocó el premio, había una persona de Iberia, porque Iberia regalaba, digamos, billetes para dar la vuelta al mundo, ya que hablamos de la vuelta al mundo. Hablando de ello. Un fondo se publicaba el libro, y el primer premiado fue un escritor que muchos conocerán porque luego ha tenido una carrera exitosa, que se llama José Ovejero, y el libro se llamaba China para hipocondríacos. Y entonces hablaba de que habían llegado hasta Lijiang, ya que hablabas antes, Lijiang, la cabecera de Yangtze, que era un sitio que había muchas dificultades porque primero pues había comunidades y etnias ahí diferentes, antiguas, y que además era una zona de tráfico de drogas y de que algunos hippies visitaban todavía. Era una especie de como lugar recóndito y misterioso allí, casi un Shangri-La chino. No mucho tiempo después tuve la oportunidad de ir a Lijiang, y en la plaza principal, donde todavía iban algunas mujeres de las etnias de los Miao a bailar y no sé qué, había varias discotecas con el suelo que se movía solo, o sea, tú no tenías prácticamente que bailar, se movía el suelo por ti, y habían transformado completamente Lijiang porque prácticamente recibía miles y miles y miles de turistas chinos. Hay que entender que, por ejemplo, una ciudad como Shanghái recibía, antes de la COVID, unos 3-4 millones de turistas internacionales y 93 millones de turistas chinos. Eso es otra galaxia. Cuando hablabas de los 32 millones y tal. Entonces, claro, ese contacto con una ciudad, que Pekín tiene esos elementos, digamos, algunos efectivamente antiguos, y de una China preindustrial, podríamos decir, más que otra cosa, y luego la China moderna, actual. Yo me acuerdo que un error que cometí el primer día, había ido a hablar de un restaurante famoso en la calle, todavía me acuerdo, Quanjude 33. Joder, qué memoria. Bueno, y me fui a la calle Quanjude 33, que no está muy lejos de la plaza de Tiananmen, y había un restaurante pequeñín, donde no hablaban inglés, ni hablaban nada. Y yo decía, bueno, si yo lo de Quanjude 33, esto me han dicho que es un buen restaurante, pues allí que me metí. Y por señas, bueno, pues al final pues pudimos, o sea, iba con unos amigos, pedimos el famoso pato y tal, y por señas también nos indicaban que el pato a lo mejor no, pero que unas verduras, pero que no sé qué. Bueno, por señas comimos, al final conseguimos comer y comimos excelente. Y cuando salimos, entonces vimos y entendimos que un poco más adelante había un callejón que daba a un restaurante Quanjude 33, al que había ido Clinton, al que había ido no sé quién, al restaurante famoso y tal. Y sin querer nos habíamos metido en un restaurante pequeñito donde habíamos comido de cine, probablemente mejor de lo que hubiéramos comido en el otro, al que fuimos unos días después, y no resistía la comparación y tal. Bueno, yo qué sé, esos Pekines, por lo que hablamos, esos Pekines, es una ciudad, a mi juicio, donde puedes ver efectivamente en un barrio te mueves y está Tokio, y en el otro probablemente esa China casi de la época anterior al 49, tan especial y tan impresionante. A ver, yo creo que hay que saber buscar. O sea, si tienes tiempo, si vas a Pekín una semana porque tengas que ir. Claro, yo pasé allí toda la Olimpiada, ¿no?, de 2008, y ahí fue cuando yo realmente había ido muchas veces a Pekín antes, pero ahí fue cuando descubrí con lugareños los rincones, a los que hago mención. No obstante, también es una ciudad muy ferroviaria, pero precisamente por el transmongoliano, con lo cual
vamos a ver, a mí algunas veces, porque como yo lo he hecho varias veces y lo he hecho una vez al revés, ha habido gente que me pregunta, oye, pero ¿cómo hay que hacer el transiberiano? ¿De Pekín a Moscú o el transmongoliano en este caso? ¿No? Yo digo, no, por favor, no. O sea, bueno, si se puede, a ver, si te invitan o si da la casualidad de que tienes que ir a Pekín por otra razón y aprovechas, pues vale. Pero lo ideal es montarte en el tren en Moscú. Esto es como, a ver, la gente dice el Orient Express. Bueno, hay muchos trenes que están rodeados de esa magia que le confiere también en gran parte la literatura y posteriormente el cine. Yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que lo suyo es montarte en Moscú y lo que te decía hace un momento, ir a Vladivostok. Oye, que tú quieres en el lago Baikal girar, bueno, estoy diciendo girar porque estoy viendo el mapa, desviarte y bajar a atravesar Gobi, atravesar Mongolia, pues perfecto. Yo insisto, el día que yo lo haga, Mariano, y además lo digo aquí públicamente, que lo voy a hacer, porque esto hay que hacerlo, el día que lo haga con mi grupo vamos a ir a Vladivostok. Y ya si acaso volvemos al Baikal para bajar hasta... Yo fíjate, lo que tiene el tren el transiberiano de legendario, porque lo que hablamos de la literatura, los viajes y el cine y tal, claro, el transiberiano, digamos, que por cierto es cuasi heredero del Orient Express, porque Claro. el zar le encarga, digamos, el tal y hacer una exposición, hacer una representación de lo que iba a ser el transiberiano en una exposición en Pekín. Una historia muy llamativa debería ser, porque lo que hicieron fue un vagón de esos de lujo, porque el transiberiano iba a ser un tren de lujo, y detrás una especie de cortina, de set pintado, en el cual le iban dando a unas manivelas para que fuera moviéndose, digamos, el paisaje siberiano. Empezaron, como sabes, por los dos sitios, pero se encontraron porque, digamos, era fundamental el puente en el río, en el Jabarós y tal, Sí. y luego lo fueron construyendo. Y de alguna manera, y su propio nombre, pues lo que dice es que se cruza Siberia. Eso. ¿Qué relato tiene, que podríamos llamar, qué relato tiene de aventuras y sobre todo qué relato que podríamos recuperar alguno que tenemos asociado a nuestra infancia y que casi repasa las ciudades y los elementos, las paradas del transiberiano? Pues Miguel Strogoff. Miguel Strogoff, claro, pero por favor. Llevando a Novosibirsk, a Irkutsk, etcétera, sí. etcétera. O sea, si alguien no se ha leído Miguel Strogoff, que se lo lea, por favor, porque va a gozar como un niño, como un adolescente. Sí, tienes toda la razón, es Miguel Strogoff ese transiberiano, pero es que me estaba riendo también porque estaba pensando en los trenes rusos. Mira, cuando hicimos el ramal este que mencionaba al principio, o no sé cuándo lo he mencionado, el coreano, ¿no? el de Pyongyang a Pekín, oye, el tren norcoreano era muchísimo más que digno, ¿eh? No se le podía poner un pero y además las únicas cervezas que había a bordo eran así, casi de litro, con lo cual te veías forzado. Claro, tú pedías tu caña y te ponían un botellón. Pero aparte de eso, ni un pero. Y luego el tren chino, oye, también muy bien. Es que, claro, viajar en tren, a mí, mira, el Transcantábrico, el Al-Ándalus, hay muchos trenes, por parte del Orient Express que hace Belmont ahora, etcétera, que va de Londres a Venecia, que está muy bien lo del lujo. Pero el transiberiano hay que hacerlo, yo creo, a calzón quitado. O sea, es decir, en el tren ruso, con los rusos, y con los revisores rusos, y diciendo, pero qué necesidad tenía yo de venir aquí. Sí, yo fíjate, aprendí, porque aprendimos así, digamos, sobre la marcha. Cuando llegamos arrancó el tren, bueno, tienen un vagón restaurante. El vagón restaurante, no sé si ha cambiado mucho desde que yo lo usé, pero podríamos decir que gastronómicamente era discutible. Discutible. O sea, ¿cómo sería discutible que me fui yo a hacer la compra en OMS con el encargado de la compra, porque llegamos a la conclusión de que o buscábamos la vida o comíamos más bien nada? Porque bueno, porque se les estropeaba, pero era un desastre y tal, aunque bueno, tenían un cocinero jefe que había sido boxeador y, por ejemplo, a mí me ponía así el puño, hombre, de broma y tal y cual, pero tenía un puño como mi cabeza. Me ponía así. Y no me comía las sopas. Yo que no me gustan mucho las sopas, tengo una falda y encima la sopa aquella que hacía de nabos o berros o no sé qué, y a mí eso me parecía un horror. Pero fuimos aprendiendo cosas. Por ejemplo, prácticamente en todas las estaciones siempre hay puestos de comida y gente que se acerca vendiendo fruta, vendiendo arenques, vendiendo cosas, y descubrimos las posibilidades que tenía el samovar. En cada vagón hay un samovar
que Sí, creíamos claro. que solamente servía pues, para hacerte el té, que tiene una especie de fueguecito, ¿no? Con leña y tal, y tienes agua caliente, y tú te haces tu té y puedes estar con el té toda Tiene la vida. mucho encanto eso, ¿eh? Tiene mucho encanto eso, ¿eh? De Y hacerte muchas ahí el té. posibilidades, porque aprendimos, fijándonos, claro, lo que hacían otros, que tú abrías aquello y tenías tu cocina. Y entonces resulta que nos calentábamos en el samovar ahí todo lo que podíamos ir pillando. Y como teníamos tiempo, íbamos explorando y íbamos haciendo los amigos, y hacíamos todas las noches ahí una pequeña fiesta, pues un día dedicada al Tolstoy, otro a Dostoyevsky, otro a Miguel Strogoff, otro a las zonas de las que pasábamos. Y Es un realmente viaje. que realmente yo creo que es uno de los viajes que me sonaba a mí a disparate, porque estar 6 días, 6 noches en el tren y hacer en un tren, pues eso, los 9.000 kilómetros del tirón, yo decía, joder, esto vamos a acabar todos aquí locos con el tren. E insisto, nada que ver. Fue Nada, uno de los nada, nada. viajes que más sabor a viaje me han dejado a mí Sí, de sí, sí, todos sí. los que he hecho. Y insisto que lo tendremos y evidentemente esperaremos un poquito porque esta pandemia nos ha retrasado un poco los planes, pero el transiberiano está ahí. El ruso, no el de lujo, ¿eh? El No, ruso. el ruso te digo, vamos, es que exactamente, hay esa idea del lujo. No, 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 no. Nada, la idea del lujo, vamos a ver lo del lujo. Yo creo que también, insisto, hemos ido aprendiendo, hay que fijar lo que es la palabra lujo. Seguramente ahora, como empezabas diciendo, tener 3 meses para hacer un viaje, coincidiremos Sí, todos, eso claro. es un grandísimo lujo. Vamos a Hombre, situar lo que es el lujo, porque hay lujos que tienen que ver con el consumo, y bueno, hay lujos que tienen que ver con el consumo y otros que tienen que ver con otro tipo de valores y elementos. El viaje en el transiberiano, lo que podríamos llamar el tren auténtico, el tren que transporta y el que funciona y el que no está hecho para los turistas, sino para el transporte normal, tiene una primera clase, tiene unos vagones que son cómodos y que de alguna manera serían equivalentes casi al lujo que podía tener el Orient Express hace a principios del siglo pasado. Hay que pensar ya. lo que podía ser un tren, digamos, en 1890 o a principios de siglo. Bueno, pues un tren que tuviera calefacción y que tuviera un samovar y que tuviera un poco de ventilación y Y camas, sábanas. Y sábanas. eso ya era, y sábanas, eso era la bomba. Cuidado con lo de las sábanas, que parece una broma, pero no lo es, ¿eh? No lo es. En la India, sabes que algunos trenes nocturnos te dan un sobrecito ahí marrón donde tienes tu funda para la almohada y te dan la sábana, que Sí, luego sí, sí. tú les devuelves. O sea, el que te den la sábana es No, el no. valor. Es que, a ver, yo he viajado muchísimo en tren, incluso he cruzado Estados Unidos, he hecho muchísimas cosas, ya son 30 años en la carretera, y lo de las sábanas en los trenes, cuidado, que hay muchos trenes que no tienen, que no te dan sábana o en donde no No, encuentras luego te sábana. puedes Bueno, no equivocar. pasa nada para una noche, A mí pero me detuvieron en Venecia en un tren alemán, bueno, un tren austriaco que iba a Viena por coger unas sábanas. A ver, nos teníamos un billete de litera, entramos en el tren, mi mujer y yo, un poco antes de la hora en que salía, pero decimos, bueno, pues ya como está aquí el tren, pues sí, entramos sí, y sí. nos tumbamos en la litera o estábamos cansados y tal, y el viaje era nocturno para llegar a Viena. Y entonces llegamos y no había, pasamos por un vagón, un compartimento, perdón, que había almohadas y sábanas. Y llegamos a nuestro compartimento y vimos que no había ni almohada ni sábanas. Entonces dije, joder, pues me voy, cogemos las sábanas y cogemos la almohada. Lo cogimos, lo llevamos a nuestro compartimento y según lo llevamos aparecieron la policía, 2 policías, no sé qué, nos detuvieron, nos sacaron del coche, nos llevaron a la comisaría de la estación para Eso, acusarnos de haber robado las sábanas. Digo, pero venga, si yo tengo aquí y tal. Luego se arregló todo, nos sentamos, el tren arrancó y los mismos que casi uno de los que nos habían detenido vinieron muy solícitos a ofrecernos un té. sí. Intento Yo, recordar que desprecié porque estaba yo un sí, poquito no. tenso después de la... Yo, mira, fíjate, y lo está diciendo también Joaquín Campo, que lo mejor es ir con tu sábana a saco, por supuesto, claro, hay que llevársela de casa siempre. Yo lo de llevar mochila no lo he hecho, lo hice en algunos viajes, una mochila cuadrada pequeñita, al final la dejé en algún aeropuerto. Pero mira, te iba a decir, hay un tren que va de Wadi Halfa en Sudán a Jartum, bueno, o de Jartum a Wadi Halfa, que es el tren que estableció Kirchner cuando con las tropas británicas a finales del 19 llegó allí para ayudar a Gordon, que era el gobernador de Omdurmán, ¿eh? Ya sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, que allí murió luchando bueno, contra el Mahdi. Y entonces este tren que estableció Kirchner y que todavía conserva vagones originales,
Estamos hablando de 130 años de tren. Y las máquinas, hay una pequeña ciudad a mitad de ruta en donde hay un depósito, hay una especie de, bueno, es un depósito porque, pero ahí puedes ver verdaderas joyas al que le gusten los trenes, pero claro, hay que irte a Sudán a verlo, ¿eh? Pero me refiero que en ese tren nadie te dice nada por robar sábanas porque no las hay. Así que ahí no tienes ningún problema. Y en la India, Mariano, tú habrás cruzado, porque por ejemplo, ahora que te quería, porque ya son -20, aunque parezca mentira, y quería que habláramos un poquito también de la vuelta al mundo en 80 días, pero la India, por ejemplo, yo creo que es una experiencia a la vez inenarrable y que hay que vivir, viajar en trenes indios. ¿Eh? Sí. Yo creo, a ver, los trenes indios, Olvídate de sábanas, ¿eh? India tiene una red de trenes fantástica. Sí, 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 sí. Fantástica. O sea, que tú puedes prácticamente moverte por todo el país con los trenes, y trenes nocturnos, y diurnos, y cortos, y largos, y lo que me quieras contar. Y por todos los lados. Sí, sí. Algunos trenes, por ejemplo, hay un tren que recorre la costa de Kerala, en el estado, ya sabéis, al sur. Hay un tren que recorre que va prácticamente todo el tiempo pegado a la playa, desde el sur, prácticamente desde Kanyakumari hasta Cochin. Y va pegado a la playa entre las palmeras. Es un viaje precioso y además muy lento, va parando mucho y tal. A mí eso es un viaje que me encantó. Y luego, bueno, pues hay trenes y tal. Un tren quizá de los más intensos es cualquiera que te lleva a Benarés. Cualquier tren, porque hay varias combinaciones, desde Allahabad, desde el norte, desde el sur, los que llevan a Benarés. ¿Por qué? Porque lo normal es que en esos trenes que van a Benarés, a Varanasi, lo normal es que te encuentres con peregrinos, con predifuntos, con gente que tiene esa fe o que va a morir Sí, allí. sí, sí. Y es un tren bastante intenso, donde, bueno, pues te puedes encontrar con cualquier tipo de tal, y donde además están paseando todo el tiempo ofreciendo té, ese té con leche que es muy típico de chai y tal. Chai que está... Entonces, yo eso de los trenes, yo no sé, en la India, verdad que para moverme casi lo primero es tirar de un El tren. tren. Y otras Tío, cosas, porque las carreteras, hombre, ahora hay cambiado. Hay una carretera que va, por ejemplo, de Delhi a Jaipur, que es una autopista enorme. bueno, sí, Va de pero Jaipur a Agra, no está nada mal, pero claro, para el resto de carreteras tienes que tener el corazón. claro, ¿Eh? claro, Mariano, es que me estás hablando del Rajasthan, que quizás sea una de las zonas más desarrolladas turísticamente, pero por ejemplo, cuando te vas a hacer lo que llaman ellos, aunque podríamos discutirlo, la carretera más alta del mundo hacia Ladakh, desde lo que es la zona de Cachemira, pues ahí ya sí necesitas llevar la pastilla debajo de la lengua. Bueno, hay una carretera y perdona, que es la mejor de toda la India, que es la que va a Tirupati, a unos 180 kilómetros al oeste, al noroeste de Madras, de Chennai, como le llaman ahora, el nombre que tiene ahora. Hay un santuario que nació porque iba acogiendo, un avatar de Vishnu, iba acogiendo viudas que pues no participaban del ritual ese del sati, de entrar en la hoguera, de ser incineradas junto con su marido, pero la Qué mal familia, quedas, de verdad, qué mal familias, quedas, ¿eh? las familias, el pueblo no las acogía, y entonces buscaban, digamos, bueno, pues la caridad de un santuario como ese que empezó a hacerse famoso. Y ese santuario, el donativo al que hacían las viudas era el pelo. Hoy es un sitio impresionante, que Sí, además sí, es claro. la mayor factoría de pelo del mundo. Sí, Tú sí, sí. tienes allí, es un santuario lleno alrededor de hoteles muy baratos, baratísimos, y de restaurantes también masivos y tal, porque la fe moviliza un montón de peregrinos, y todos los que van, ya hombres y mujeres, aparte de quienes residen allí acogidos a esa caridad, lo que hacen es que en unos corredores enormes que hay allí de peluquerías, se sientan, se tumban, con 3 pasadas te quitan el pelo, y bueno, y cae, digamos, en una especie de como si fuera el riachuelo de una acequia. De allí lo recogen, lo tratan, y es una fortuna. Y gracias al dinero que moviliza ese santuario y el negocio del pelo, han hecho, digamos, para la subida, porque está en un alto, una carretera, digamos, yo creo que le han puesto triple capa de cemento con Bueno, fuentes para que te pares y tal. Yo nunca había visto una carretera tan buena como esa. a Pregunté mí,
curioseando, pregunté a ver si, porque me dejaron pasar con la condición de que me cortara el pelo, ya dicho sea de paso. Pues yo no Y voy. nada, yo que estoy así un poco mal de la azotea y tal, digo, bueno, digo, pues verás tú, no pasa nada por cortarme el pelo, qué más da. Pero claro, cuando vi que, digamos, utilizaban la misma cuchilla Exacto, ahí quería yo. para líneas enteras allí de visitantes y que esa cuchilla salía con algunas manchitas rojas y no era ketchup, dije, mira, casi mejor voy a mi peluquero habitual, que aquí me da un poquito de cosa. Y además te da forma al cabello. No, yo te iba a decir, bueno, evidentemente la India, bueno, es que podríamos dedicar horas a hablar de cada destino que hemos nombrado. A mí hay otra forma de viajar que me acerca mucho pues a toda la literatura. Bueno, hemos nombrado esa expedición en busca de las fuentes del Nilo, podríamos obviamente hablar de Livingstone, podríamos hablar de Pedro Páez, podríamos hablar de muchos, ¿no? De muchísimos, pero es viajar andando. Entonces, la combinación porque realmente ahí también te das cuenta, y hemos también mencionado el Camino de Santiago aquí en España, también te das cuenta de lo que cuesta, o sea, es decir, de lo que es hacer camino, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, a veces me preguntan y me dicen, oye, pero bueno, esto, sobre todo los más jovencitos, ¿no? Me dicen, pero andando, ¿cuánto tardaríamos? Digo, pues depende a dónde, ¿no? Pues 53 o 60 días, tal. Y se quedan como, ¿qué? ¿Pero cómo vamos a tardar tanto? Digo, hombre, tú puedes andar 25 kilómetros al día para no ir tampoco ahí matado. Pues empieza a sumar, ¿no? Tendrás que comer y descansar también, ¿no? Entonces, la combinación de viajar en ferries, andando, en tren, pero, ¿sabes? Eso para mí lo simboliza también la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Bueno, hay algún transporte más como el elefante, que hoy en día ya no se estila, pero porque yo sí he viajado en dromedario, por ejemplo, ¿no? Que para las posaderas es ideal después de un par de días, que ni sientes ni padeces y ya es como si tuvieras cuero. Pero verdaderamente, hablando de viajes legendarios, quizá la vuelta al mundo en 80 días, aunque sea, bueno, ya digo que yo soy muy berniano, pero quizás simboliza todas las posibilidades que tienes para viajar, ¿no? Yo fíjate, yo creo que efectivamente la vuelta al mundo en 80 días partimos de que es un relato de De los más ficción, conocidos, de los más inspiradores, sí. y además de ese relato y una preciosa aventura, un precioso, maravilloso viaje, tiene ese componente de la vuelta al mundo. Y ya estamos hablando de lo que podríamos llamar el viaje máximo, que es la vuelta al mundo. Y una vuelta al mundo que nace, como sabemos, de un momento en el que la información que tiene el protagonista de la novela le hace suponer, y su fe en el progreso, no olvidemos que es un poco como Sherlock Holmes, personajes que tienen fe en el progreso, le hace suponer que ya hay suficientes trenes en el mundo, se han habilitado suficientes ferrocarriles como para realizar trayectos que antes no se podían hacer. Es lo que le facilita la idea del viaje, Eso porque es. luego parte también, y eso, digamos, era más fácil entonces, claro que ahora, de que había barcos de transporte de pasajeros que, digamos, le permiten hacer un... Pero lo que él le parecía, digamos, lo difícil era, por ejemplo, cruzar la India, de Bombay a Calcuta, o cruzar Estados Unidos, de San Francisco a Nueva York. Eso le parecía mucho más difícil de lo que... y le parecía que podía conseguirlo gracias a un tren, y sin embargo, lo difícil ahora, digamos, es conseguir un barco de pasajeros. Manuel Leguineche hace 30 años intentó dar la vuelta al mundo en 80 días y se encontraba con el problema de que no había barcos que transportaran pasajeros. Eso era un lío. Ahora, digamos, a intentar hacer ese viaje, que también hay que cometerlo y hay que darle forma exactamente, ese viaje, uno de los retos que hay es, atención, ¿cómo hacemos si sabemos hacer un viaje de 80 días como lo hacía Phileas Fogg? Con una maleta en la que llevaba una muda, en la que llevaba el cepillo de dientes, en la que llevaba 200.000, eso sí, libras en Sí, efectivo, para la un manera de... detallín, Mariano, un detallín. Y la guía de ferrocarriles, la Sí. primera guía de ferrocarriles, digamos, que se edita, que esa guía es la que le sirve al principio del de uso, y luego se encuentra en una viaje bueno, que es un gran relato, que luego el cine, bueno, pues ha adaptado, transformado con la gran figura de David Niven y con la idea del globo, que el globo no está en la novela, Ya, de viaje en globo, pero bueno, lo convirtieron un poco en el emblema, en el icono por del cierto, cartel. por cierto, hay otro libro que
que no he nombrado porque se me ha olvidado, que no hemos nombrado todavía, que son los hijos del Capitán Grant. Cuidado con ese libro, ¿eh? Porque claro, esos hijos que se van en busca del padre, porque al final tampoco hemos hablado, pero tú has hablado de Samoa. Yo hace poco hablábamos de la vuelta al mundo que dieron Magallanes y Elcano, auspiciada por la corona española, la expedición, pero cuidado con los mares del sur, que también tienen lo suyo. Claro, fíjate, ese es un... A mí yo soy muy atraído por los relatos primeros, ¿no? O sea, hace poco me hace que leía a Irene Vallejo, la autora de ese fenomenal libro de Sí, Junco, que es El infinito en un junco. Bueno, hablar de que era su padre el que le leía de pequeña a modo de cuentos, relatos, fragmentos de la Odisea. Yo creo que nos alimentamos todos, viajeros y no viajeros, de relatos. Y para muchos de nosotros, en esos relatos que los encontramos de niños o la adolescencia o unos años antes, esos relatos fueron los que nos abrieron los ojos a sí. otros lugares, los que estimularon nuestra imaginación y nuestra curiosidad. Y eso que nos ha pasado ahora y que nos pasa ahora, también pasaba hace, digamos, siglos. Cuando hablas Claro. de Verne, cuando habla de los relatos que seguía la gente en los periódicos, porque muchos Sí, de sí, estos sí. relatos tenían que ver con los periódicos, incluso en relatos anteriores, Alejandro Magno, uno de los grandes viajeros que le movía la curiosidad, Tamerlán, Gengis Khan. se dice que llevaba la Ilíada y tal y cual. Sí, Y fíjate, lo de los mares del sur, ahí era impresionante ver cómo le llamaban el lago español a los mares del sur al principio cuando viajaban por allí. Cómo, por ejemplo, se dejaron algunos media vida en buscar un continente que era una hipótesis, esa Terra Australis, que concebían que tenía que equilibrar la masa de tierra sí, que tenía el mundo, el es planeta. Si ya verdad. había tanta masa de tierra en el hemisferio norte, tenía que haber, para equilibrar la tierra, una masa similar en el estrecho sur. Ya hay personajes como Torres, por ejemplo, que termina no encontrando nada y cuando vuelve hacia Filipinas deja a 14 kilómetros Papúa Nueva Guinea y a menos Australia. Y pasa y no ve ninguna de las dos. Y en un sitio que se llama en su honor el Estrecho de Torres, el español que navega. En fin, está lleno de historias. Por cierto, en Magallanes una historia, bueno, yo que sé, a mí pues, de libros y tal igual. Magallanes, que no se ha contado eso en este aniversario suficientemente, cuando llega al famoso paso del Estrecho, hay uno de sus barcos que se amotina, Sí, 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 que no sí. quiere viajar, y da la vuelta y vuelve a Sevilla. Y en Sevilla le cogen y le encarcelan al piloto, Esteban Gómez. Entonces él habla a los reyes y le dice, no, es que lo que está haciendo Magallanes es una locura. Primero, porque ha bajado muy al sur. Al sur eso es un disparate y no se quiere meter por una boca de mar que a saber a dónde le lleva. El paso auténtico para ir a las Molucas, para ir al otro mar, está por el norte. Y este piloto consigue que le saquen de la cárcel, consigue que le den una carabela, sale de La Coruña y donde viaja buscando el paso del noroeste, el paso que intentaría buscar España hasta que tiró la toalla, donde viaja, por ejemplo, a una isla que se llamaría, Manhattan, y que desprecia porque dice que eso no valía para nada, que era una tontura. Sin embargo, los que viajan unos años después, dicen, ojo, esta tierra hace lo mismo que Colón, Hudson y tal. Dicen, no, esto es maravilloso. Cuando decía Colón, todo era maravilloso, todo lo que encontraba era precioso, eran campos fértiles. Y entonces dice, bueno, esto es una tierra fantástica, con unos indios amabilísimos que te venden pieles. Esta zona de Manhattan es una zona muy próspera y Tiene tal. futuro, tiene Cultiva futuro. la llegada de los holandeses. Pero fíjate, detrás de cada viaje enhebramos con un relato y detrás de cada relato nos lleva a otro viaje Bueno, y nos lleva a movernos. estoy viendo aquí también a Sara Infantes, que es una compi que yo creo que tiene toda la pinta de venirse en el Transiberiano. Antes de pasar a una pregunta que tenemos de Gloria Corby, gran viajera, quería enseñar esto. Esto es la crónica, vamos a ver si así se puede leer. Es la primera vuelta al mundo, pero es el diario de a bordo de Antonio Pigafetta, que fue en la expedición. Quiero decir que fue uno de los, es de Alianza, fue uno de los marineros que se embarcó. Es un libro, Mariano, tan maravilloso, tan increíble. Tú fíjate
además vienen con sus mapas, que ya sabéis que yo los adoro, son todos mapas originales de la época. En fin, como hemos hablado de la expedición de Magallanes y Elcano y lo tengo aquí en mi mesa, pues lo aprovecho y lo enseño. Mira, claro, si dice Sara que hombre, pues claro que se viene al Transiberiano. Gloria nos pregunta, yo creo, fíjate que es una pregunta y con ella vamos a terminar, Mariano, por desgracia ya son -5. ¿Creéis que hoy en día los jóvenes leen libros de aventuras? Ella dice que se los regala a los hijos de sus amigos porque le apasionaron de pequeña, pero que sospecha que a veces no salen de la estantería, ¿no? Yo que, vamos, no he leído, digamos, ningún informe, ninguna estadística, con todas las que tenemos y manejamos a todas horas, debería existir una estadística que nos iluminara sobre eso. A ver, yo creo que muchos sospechamos que el nivel de lectura de libros digitales o de papel en la escuela ahora es mucho menor del que teníamos hace años. Yo creo que eso, digamos, influye. ¿Por qué es mucho menor? Pues muy fácil, porque, digamos, el tiempo de ocio se ha venido ocupando con otros elementos digitales, juegos, no sé qué, tal, mucho más pasivos y mucho más fáciles, y ojo, con una calidad de sí, eso nadie lo niega. Alucinantes. Y entonces eso probablemente ha distraído mucho, es decir, pero ha distraído mucho. Ojo, pero sí hay un componente de personas que siguen leyendo libros, tal. Es una élite, no lo sé. Yo recuerdo haber leído, por ejemplo, algún informe del Ministerio de Educación y Ciencia en el que hablaba vinculado al fracaso escolar. Y entonces comentaba, no era una investigación indirecta, hablaba de que el fracaso escolar era mucho menor en aquellas casas donde, digamos, se te rendía un cierto culto al libro. Claro, un interés por el libro. Y entonces los chavales que nacían ahí veían a sus padres, se ampliaba un ambiente de libro, respetaban el libro y comprendían los placeres que se derivan de leer un libro. Pero es que, fíjate, Mariano, y vamos a tener que despedir, por desgracia, porque son y 58, pero fíjate, yo creo que no puedes disfrutar igual del viaje sin la literatura. Hasta ahí llego, ¿eh? Es decir, si tú no tienes esa base, si no te has emocionado con Sandokan y sus piratas o has seguido las peripecias de Phileas Fogg, por ejemplo, de tantísimos como hay, ¿no? Joder, no sé, claro, yo estoy dentro de mí y obviamente he sido un grandísimo lector desde muy pequeñito, gracias a Dios o a los dioses o a la fortuna, pero es que me resulta difícil que puedas valorar igual el viaje. Cuando hablo del viaje me refiero a la experiencia de salir de casa, de ir al encuentro con el otro que decía Kapuscinski, de ir quitándote vendas y de ir abriéndote al mundo, ¿no? y a las otras culturas, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenemos que dejar, Mariano. La verdad es que lo sospechaba, ha sido un tremendísimo placer charlar contigo y a mí me da la sensación de que llevamos 10 minutos. Pero... Bueno, yo espero que nos hemos enrollado al final por unas cosas y otras. No ha sido, digamos, no hemos seguido un guión, digamos, muy claro, pero yo lo que espero es que a los oyentes, como decías, y compañeros de viajes, seguro, de futuros viajes y de viajes anteriores y del club, que no sé, que lo hayan pasado bien, desde luego sí, y imaginando viajes, imaginando viajes que hemos hecho, que han hecho, soñando con viajes nuevos y compartiendo quizá reflexiones con las que, bueno, podíamos reconsiderarlas, debatirlas o ponerlas, como decía Borges, libre mediador de tener razón. Pero... Exacto. Bueno, pues Mariano, un abrazo enorme, un grandísimo placer tenerte. Doy muchas gracias, pues sí, a Gloria Corby, que nos dice segunda ronda, a Alfonso Gallar, que nos da las gracias, a Reyes, a tanta gente que además yo sé, Rosa, por cierto, un beso a Rosa Segura, y bueno, y a tanta gente como hay, Pilar Cerezo, etcétera. Es que claro, la lista sube y baja y no me da tiempo a veces a leerla. Pero realmente el privilegio, lo decía al principio, por lo especial del programa de hoy, que hemos tenido con nosotros a una enciclopedia viva que es Mariano, que además se celebra el número 500 de la revista Viajar, que es, pues no sé si la decana, pero cerca andará, sí. Es la decana, claro. Y sí, además, di, Mariano, di. No, decía, efectivamente, cuando nace en el año 78, un año en el que los españoles se preparaban para votar la Constitución, sí. Y un año en el que todavía había
gente que tenía en este país, viajeros, el pasaporte aquel que decía válido para todos los países del mundo, excepto Rusia y sus países satélites. Pues perdona, pero yo lo tengo como cuando era niño, yo tengo un montón de pasaportes y uno era ese. Ahora va a dar las campanadas mi reloj inglés, eso es mala señal porque quiere decir que nos tenemos que ir. Volveremos, ¿no? Nos piden una segunda ronda, por supuesto que la haremos. Mariano, un abrazo enorme y mucha suerte con ese número 500 de la revista, que seguro que es un placer, ya le hincaré el diente. Y a todos vosotros, queridos oyentes / espectadores, pues como siempre, un privilegio que estéis ahí. La verdad es que, lo decía al principio, ha sido un programa muy especial porque hacíamos un año y tener a Mariano y el número 500 de la revista Viajar pues suponía una guinda al pastel maravilloso, ¿no? Así que muchas gracias a todos, abrazos, besos, que sigáis leyendo, por favor, y viajando, y nos vemos en breve aquí en otra de estas charlas. Hasta pronto.